Señor, más que seguros en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria y la honra, Señor, para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar. Estamos estrenando este programita, como se los comenté al inicio, porque luego no se ve, no se alcanza a ver de manera completa la pantalla, y como se transmite con la televisión, luego no se aprecia ver, pero quiero pensar que de esta forma ya se ve un poquito mejor, no del todo, pero ya vamos avanzando poco a poco con la ayuda de Dios. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar este tema que nos quedó pendiente la semana pasada acerca del cuerno pequeño. Es interesante porque hay que abordar el estudio de la palabra, hermanos, con mucha prudencia. Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos habla, pero estoy sorprendido, hermanos, porque cuando uno entra al análisis, al estudio de la palabra, verdaderamente Dios te sorprende con la palabra. Por eso se dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, porque, hermanos, usted se va entrando a las profundidades y va entrando y Dios va hablándote a través de la palabra y te va instruyendo, y es importante porque la vida de uno va pues progresando espiritualmente. Y bueno, para no detenerme mucho en la introducción, la última vez hablábamos acerca de una visión que tuvo el profeta Daniel, este joven profeta que era sabio, era entendido en las profundidades del Señor, y hermanos, tuvo una visión con 4 bestias. Dice la Biblia que la primera bestia era como un león con alas de águila. Aquí lo podemos ver. No sé si en la proyección se ve el mouse. Sí se ve, ok. Entonces, esta era la primera bestia, que era como un león con alas de águila. La segunda bestia era como un oso que representaba el imperio Medo-Persia. La tercera bestia era ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, se me fue el nombre. La tercera bestia dice que era como un leopardo, iba a decir un jaguar, pero era como un leopardo. La tercera bestia que representaba al imperio de Grecia. Y finalmente la cuarta bestia no señala la Biblia que era semejante a algún animal, pero lo que dice es que tenía algunas características que las vamos a estudiar en esta tarde. Entonces voy a avanzar aquí con el mouse. A ver. Ok, vamos a ver si se cambia. Ok. Bueno, entonces no se ha cambiado o va diferido. Yo ya cambié aquí. Ok, ya se cambió. Ok, es que la señal del internet va un poco diferido. Con esto de ayer hubo unos rayos acá en Cuatza, y en Allende pues creo que también. Y no crean, pero cada vez que hay rayos, las líneas como que fallan un poco. Pero bueno, aquí estamos, hermanos. Entonces vemos aquí en pantalla que esta es la primera bestia que Daniel había visto en visión. Ahí está. Voy a seguir avanzando. Esta era la segunda bestia, un oso. Habíamos dicho que el costado se alzaba uno más que el otro. Y esta es la tercera bestia, un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas de ave a sus espaldas. Eso lo vimos la semana pasada. Simplemente estoy haciendo como
como una especie de realimentación para efectos de ir en el estudio. Y hermanos, esta es la cuarta bestia. Aquí nos quedamos. Habíamos señalado algunas características de acuerdo a la Biblia, hermanos. Todo esto está prácticamente en la palabra de Dios. No hay nada que no se saque de aquí. Dice la Biblia que la cuarta bestia era espantosa, era terrible y en gran manera fuerte. Eso lo dice la Biblia en el capítulo 7 de Daniel. También dice que tenía dientes grandes de hierro. Habíamos señalado que el hierro era el material con el que estaba hecho la imagen que había soñado Nabucodonosor. Con esa gran imagen y el hierro, pues eran las piernas que representaba al imperio de Roma. Entonces dice que esta cuarta bestia devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era terrible esta cuarta bestia, y adicionalmente dice la Biblia que tenía 10 cuernos. Los cuernos representan reinos. Y nos quedamos aquí, hermanos, en esta siguiente imagen. Aquí nos quedamos. Y me voy a ir apoyando con la Biblia, con la palabra, pues para irlo desmenuzando poco a poquito. Y eso se encuentra en el versículo 8. Dice aquí: mientras yo contemplaba, estoy en Daniel 7:8, le voy a dar lectura al versículo 8 y posteriormente me voy a trasladar a la imagen que tengo aquí en pantalla. Ok, dice la Biblia en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, estaba impresionado, realmente llamaba la atención de Daniel en gran manera al ver esa cuarta bestia. Tan es así que llamaba la atención que más adelante es sobre la única bestia por la cual pide más información, pide al Señor más información respecto de la cuarta bestia, porque lo tenía sorprendido, había captado su atención por la majestuosidad en el sentido de lo terrible, de lo temible, de lo espantoso que era la bestia. Y Daniel no dejaba de enfocar esa cuarta bestia. Tan es así que la Biblia dice: mientras yo contemplaba los cuernos, ¿qué estaba viendo Daniel? Estaba viendo los cuernos de la cuarta bestia, esa bestia terrible. Dice la Biblia: he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y a manera de que se ve aquí, por ejemplo, esta imagen de esta bestia, que la Biblia no dice que era semejante como un león, como un oso, como un leopardo, no lo dice, simplemente dice que era terrible, espantosa, muy diferente a las demás. Pero Daniel tenía enfocada su mirada en los 10 cuernos. Y tenía enfocada la mirada en los 10 cuernos, que cuando estaba viendo se dio a la tarea de ver que de esos 10 cuernos salía un cuerno pequeño. Aquí lo dice la Biblia: y aquí que otro cuerpo pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, de esos primeros 10 cuernos fueron arrancados 3 en presencia de ese cuerno pequeño que finalmente salía entre los 10. Entonces, de esos 10 solamente quedaron 3. ¿Qué significa eso? Bueno, eso tiene un significado. Ahí me voy a detener tantito. Habíamos dicho, para no perdernos, que esta cuarta bestia representaba ¿qué? Al Imperio Romano. Entonces, si esa bestia representaba al Imperio Romano, entonces este cuerno pequeño tiene que salir ¿de dónde? De Roma. Si el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, y si la cuarta bestia representa a Roma, eso significa que el cuerno pequeño va a salir de Roma. Vamos a ver, y lo dejé a manera de interrogante, la última
enseñanza que tuvimos, decíamos, ¿quién es ese cuerno pequeño? Entonces, la Biblia nos da algunas características. Nos dice que de esos 10, 3 fueron arrancados. Y voy a ver aquí, ok. Voy a compartir con ustedes. A ver, es que aquí estoy moviendo una. Aquí, ok. Es que todo lo estoy manipulando desde la computadora, hermanos. Por eso es que estoy aquí tratando de compartir y me estoy yendo a. Aquí me voy. Entonces, hermanos, estamos aquí en esta tablita que habla de 10 tribus. Yo había señalado con ustedes, hermanos, que estos 10 cuernos representan reinos. En la historia de Roma han habido 3 etapas, y lo tengo más adelantito para que se entienda. Aquí está. En el Imperio de Roma han sucedido 3 etapas. Esto es una información que lo ven los alumnos de la licenciatura en Derecho y es parte de la historia. Esta información está en cualquier parte de internet y de cualquier libro, o sea, no es un tema solamente para algunos, no, es un tema que si usted lo busca, el internet le arroja esta información, cualquier libro de historia universal le arroja esta información, o si va a estudiar usted lo que es Roma, también le va a arrojar esta información. Y los muchachos en el primer cuatrimestre o semestre de la licenciatura en Derecho ven esta información, ven Derecho Romano, que de hecho es el coco de muchos alumnos. No quieren saber nada de derecho romano. Entonces yo les decía la vez pasada que hay una leyenda, por decirlo así, de cómo se funda Roma. Aquí está la fundación de Roma. Esta es una historia en Roma, O sea, eso que estamos estudiando aquí es parte de la historia y es parte de lo que señala la Biblia. Por eso cuando yo les decía al inicio de esta enseñanza, estoy sorprendido, estoy anonadado, estoy maravillado. Es más, el fin de semana ando pensativo porque digo, Dios mío, mi mente es tan finita que me quedo sorprendido de todo lo que la palabra contiene. Y vean, hermanos, hay estas 3 etapas en la historia de Roma. La primera es la monarquía. En el año 753 a.C. se funda Roma. Dice la leyenda que Rómulo y Remo, estos dos niños fueron abandonados y los crió esta loba. Tan es así que en la bandera de Roma aparece esta figura. Los que han tenido la oportunidad de ver las camisetas del equipo de Roma de fútbol, aparece esta loba con estas dos, Rómulo y Remo, así lo dice la historia, parte de la historia, no estamos inventando nada, y así se funda Roma. Luego, la primera etapa es la monarquía, del año 753 al año 509 a.C. Aquí en la monarquía gobernaba el rey. Aquí en la república, del 509 a.C. al 27 a.C., gobernaba el Senado. Ya había un poco más de orden. Pero del 27 a.C. al 476 después de Cristo, hay algo que se llamó el imperio. ¿Y saben quién gobernó en la Roma imperial? Y esto tiene que ver con la Biblia. Los Césares. Ustedes recordarán en la Biblia cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién era César? Pues era parte de un emperador, era la etapa de los emperadores, por eso se llamó la Roma imperial. Quienes gobernaban eran los emperadores. Y los Césares, en aquellos tiempos, pues se sentían en honor a la verdad, y esto es parte de la historia y parte de lo que la Biblia dice. Los Césares llegaron a sentirse casi dioses, dioses, pedían adoración. Los Césares
pedían adoración a sus personas. Y bueno, desde que se funda Roma, del año 753 hasta el año 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano, vean cuántos años duró estas etapas de Roma, hasta el año 476 después de Cristo. Si estamos diciendo que esa cuarta bestia es Roma y que esos 10 cuernos representan reinos, eso significa que en el año 476, en la caída de Roma, hubieron 10 pueblos, 10 reinos que surgieron. Es decir, hay que recordar que Roma dominaba mucho territorio en Europa y fueron estas tribus quienes fueron ganando terreno al mismo imperio romano, que finalmente hasta el año 476 pues fue que le quitaron todo el poder a Roma. Es decir, Roma dejó de ser esa Roma imperial hasta el año 476. Por eso vean cómo está aquí en esta imagen. Esta imagen la tomé de internet porque también es parte de la historia. Vean, eran 10 tribus: la alemana, que es Alemania; los francos, que es Francia; los burgundios, que es Suiza; los suevos, los vándalos, los visigodos, los sajones, los ostrógodos, lombardos y érulos. Estos son los 10 cuernos. Si ustedes cuentan cuántas tribus hay aquí, son 10. La última está en el año 476. ¿Qué pasó en el año 476? Que Roma dejó de ser la Roma imperial. Estas 10 tribus se levantaron contra Roma. ¿Y qué dice la Biblia? No dice la Biblia que esta bestia que representa a Roma tenía 10 cuernos. Y cada cuerno representa un reino. Cada cuerno está representado por estas tribus. Y la historia dice que los vándalos, los ostrógodos y los érulos fueron exterminados por las otras 7 tribus. ¿Por qué? Porque acuérdense que si Roma se vino abajo, los 10 cuernos, pues claro que todos peleaban terrenos, y delante del cuerpo pequeño, por eso dice la Biblia que 3 cuernos fueron arrancados. Estos, ¿quiénes? Los vándalos, los ostrógodos y los érulos. Entonces, hermanos, vean cómo la Biblia es tan hermosa y tan completa y tan exacta en la historia, que la misma historia va dando cumplimiento a la palabra. Hoy es historia, pero cuando Daniel tuvo esta visión, esto era para el futuro, o sea, para el futuro que iba a suceder apenas, pero no es todo. Hay mucha más profecía para el final de los tiempos. Esto solamente es una partecita de lo que estamos nosotros estudiando, pero vean, hermanos, que todo tiene una razón de ser. Entonces vean, hermanos, que cuando dice la Biblia que estos 10 cuernos representan estas 10 tribus, estas 10 tribus salieron de esa cuarta bestia que es Roma, que prácticamente la última fue hasta el año 476 después de Cristo, y después de estas 10 salió el cuerno pequeño. Pero la pregunta es, ¿quién es ese cuerno pequeño? Y ahorita les dije acerca de los 10 cuernos, de los 10 reinos, de esas 10 tribus que salieron de esa cuarta bestia, que finalmente hasta ahí llegó Roma. Esa Roma que conocíamos, esa Roma imperial, esa Roma de Césares, de emperadores, se cerró en el año 476. Hasta ahí llegó. La historia lo dice. Pero ¿qué más? Dice la Biblia que este cuerno pequeño tenía ojos de hombre. ¿Dónde lo dice eso, hermanos? En el versículo 8 dice la Biblia: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Los ojos en la Biblia simbolizan inteligencia, sagacidad, astucia, y una boca que hablaba
grandes cosas. Entonces vemos, hermanos, que este cuerno pequeño tiene dos características, pero no son las únicas, hermano, porque si se da usted cuenta, hasta ahí llega el versículo 8. Posteriormente viene una serie de eventos, pero empieza en el versículo nuevamente, versículo 17, para seguir con el cuerno pequeño, y ahorita regreso, porque quiero agotar el tema del cuerno pequeño. Luego, desde el versículo 8 del capítulo 7, nos vamos al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17, hermanos? Dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y vean lo que dice Daniel en el versículo 19. Aquí es donde yo les digo que llama la atención de Daniel esta cuarta bestia. Quiere saber más. Y dice el versículo 19, hermanos: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Eso es lo que dice Daniel, tenía el deseo de saber. Y dice el verso 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. En la imagen que yo les mostraba, de los 10 cuernos, de las 10 tribus, de los 10 reinos, vean, según la historia, cuántos reinos se extinguieron. 3. Y la Biblia habla de 3 cuernos que fueron arrancados, hermanos. Y este mismo cuerno, y aquí lo dice nuevamente, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grandes con sus compañeros. Cuando la Biblia dice que este cuerno hablaba grandes cosas, tiene una similitud con Apocalipsis 13, 5 y 6. Aquí habla de grandes cosas, pero también cuando dice de grandes cosas se refiere a blasfemias. Es decir, este cuerno pequeño hablaba ¿qué? Grandes cosas, lo dice Daniel. Apocalipsis dice blasfemia. La pregunta es, estamos analizando para llegar a la conclusión de este cuerno pequeño. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Porque la Biblia dice que este cuerno hablaba grandes cosas. Y lo que usted va a escuchar a partir de este momento, hermanos, lo va a dejar quizás con la boca abierta, porque pues es la palabra, ¿no?, que nos va instruyendo, pero nos va abriendo los ojos. Mire lo que dice Marcos. Nos vamos a ir a Marcos capítulo 2, versos 5 al 7. Ahí vamos a estudiar qué es una blasfemia, porque este cuerno pequeño hablaba blasfemia, blasfemaba contra Dios, hablaba grandes cosas. Pero vamos a ver qué es una blasfemia según la propia Escritura. No lo que dice el hermano o la hermana, no, lo que dice la misma Escritura. Y nos vamos a Marcos capítulo 2, versos 5 al 7. Y dice la palabra: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, una blasfemia es todo aquel que pueda perdonar pecados. La Biblia habla que Jesús era Dios.
Jesús podía perdonar los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia lo dice así. Hablando de Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién en la actualidad se hace quien perdona pecados? El cuerno pequeño desciende de la cuarta bestia. La cuarta bestia representa ¿qué? Roma. Entonces, ¿quién desciende de Roma? ¿Y quién puede perdonar pecados? Cuando digo puede perdonar, lo digo entre comillas. Es fuerte esto, ¿no? ¿Quién es el que perdona pecados? Entonces, una blasfemia es toda aquella persona que piensa o que cree o se hace pasar que perdona pecados. El único que perdona pecados, de acuerdo a la Biblia, es Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso es una blasfemia. Ahora díganme, ya le vamos encontrando un poquito de forma a nuestro estudio. Cuando la Biblia habla de ese cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre, eso es inteligencia, sagacidad y astucia. Ya no solamente va a dominar el sistema imperial, sino el sistema político, sino que ahora también el religioso. Es interesante este tema, hermanos. Y mire cómo la Biblia solita se explica, hermanos, de veras. No, vean lo interesante y lo importante de esto, hermano. Esto está maravilloso. Cuando Nabucodonosor vio la imagen con la que soñó, la que tenía cabeza de oro, la que tenía pechos de plata, cintura de bronce, piernas de hierro, ¿no dice la Biblia que el hierro todavía llegaba hasta los pies? ¿No dice la Biblia que los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido? ¿Qué significa eso, hermano? Que el Imperio Romano, como tal, el hierro no se terminó en las piernas, sino que llegó hasta los pies. Eso significa que ese cuerno pequeño todavía tiene extensión en el tiempo. Díganme, hoy en día el sistema papal sigue vigente. No de ahorita, sino de muchos años. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Ok, entonces vean que hace blasfemia, según la palabra, según la Biblia, quien se hace pasar o quien perdona pecados. ¿Quién más hace blasfemia según la Biblia? Nos vamos a San Juan 10:30 al 33. Mire lo que dice, hermanos. Esto está interesante. Vamos a ver. Mire lo que dice. San Juan 10:30 al 33. Dice la Biblia, hermanos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Entonces, ahí en el versículo 33 dice, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia.
¿Y cuál es la blasfemia? Que siendo hombre te haces pasar por Dios. Como dijeran por ahí, ¿no es más claro que el agua? Todo aquel que blasfema contra Dios es toda aquella persona que se hace pasar quien perdona pecados. No hay persona humana debajo del cielo que tenga la facultad de perdonar pecados según las Escrituras. Según las Escrituras. No hay hombre, siendo humano, que pueda hacerse pasar por Dios. Esa es otra blasfemia. No los césares pedían adoración porque ellos en su concepción, ellos se pensaban que eran dioses, ellos se hacían creer que eran dioses. Y hay de aquel ciudadano que no se encara y adorara al César, porque el César llegó a tener tanto poder en esa Roma imperial, que luego de la Roma imperial, en el año 476, por eso dice la Biblia, vean hermanos, qué preciosura es esto de la palabra. ¿Por qué? Porque esos 10 cuernos le arrancaron el poder a Roma. Hasta ahí llegó Roma, la caída del Imperio Romano, año 476 después de Cristo. De esos 476 después de Cristo terminó esa Roma imperial. Lo que surgió fue un poder religioso, ya no imperial, ya no político, sino religioso. Quien tomó el lugar del César fue el sistema papal, el Papa. No el Papa se siente Dios, no el Papa perdona pecados, no el Papa. En algún momento hubo un libro, un extracto de un libro donde hacía referencia un papa que la misma Biblia se podía equivocar porque no contemplaba que los papas eran como Dios. Imagínense, hermanos, imagínense. Lo estamos estudiando a la luz de la palabra. No estamos señalando nada que no esté aquí, que finalmente es el tema que estamos analizando. Entonces, hermanos, ese cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre, que tiene boca y que dice blasfemias contra Dios, y que si nos vamos a la Escritura, en Marcos 2, 5, 7, dice que en aquellos tiempos condenaron a nuestro Señor Jesucristo porque se hacía pasar por quien perdonaba pecados, y le dijeron que cometía blasfemia. Y luego le dijeron, tú siendo hombre te haces pasar por Dios, cometes blasfemia. ¿Y eso dónde está, hermanos? Nos regresamos a Daniel. Regresamos aquí, hermanos, a Daniel capítulo 7, que dice, aquí está. Y hablará, dice en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Otra de las características que no está en la pantalla, pero que lo dice el versículo 25, dice aquí, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se ha discutido mucho este tema con relación a cambiar los tiempos y la ley, pero si nos vamos al Éxodo capítulo 20, ustedes recordarán que en el libro de Éxodo se encuentran los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, miren lo que dice. En el versículo
11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Cuando la Biblia habla de ley, cuando Cristo vino a la tierra, dijo: no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en el año 321 después de Cristo, Constantino, por ganarse adeptos, se convirtió al cristianismo. Un sacerdote, Constantino, y cambió el sábado por el domingo. O sea, tiene una historia. Nosotros, la iglesia cristiana, es un brazo de la iglesia que en su momento se rebelaron. Acuérdense que antes se pagaban indulgencias para la remisión de pecados. Antes se negociaba con la fe. Se hacían negocios en el nombre de Dios. Entonces, vean que nosotros, hermanos, somos parte de ese antecedente, pero que de alguna forma, hermanos, acuérdense, todos conocemos la historia de quién se rebeló contra la iglesia. ¿Por qué? Porque no decía: oye, pero ¿cómo voy a pagar indulgencias por los pecados si en la Biblia no está? Entonces vean, hermanos, que venimos de esa rama. Entonces, Constantino en el año 321 cambió el sábado por el domingo. Y no dice aquí la Biblia. Esto es diferente de lo que nosotros compartimos cuando dice que el primer día de la semana vinieron. Ese es otro asunto, eso es otro tema. Aquí lo que estamos diciendo es que el sistema papal cambió el sábado por el domingo, que es muy diferente a lo que nosotros acostumbramos al primer día de la semana, cuando vino María en el primer día de la semana. Es muy diferente. Aquí estamos hablando que cambiaron ellos dentro del sistema cristiano el sábado por el domingo. Y una de las características era que dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces vean, hermanos, cómo estas características ahora, lo que Daniel veía, hermanos, la pregunta es: ya con lo que estamos viendo aquí, con los puntos que vimos, ya vimos quién es ese cuerno pequeño. Pero vean, dice: pero se sentará el juez, en el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño. Es decir, va a llegar un momento y un tiempo en que le van a quitar su dominio. Ya está en el libro de Apocalipsis lo que va a suceder. En los últimos capítulos del 17, 19, ahí señala todo lo que va a acontecer en los postreros tiempos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y vean, hermanos, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Si bien es cierto, en este capítulo 7 estamos analizando el cuerno pequeño, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Pero el orden de los versículos y el orden de los capítulos, eso lo hizo el hombre. El hombre clasificó los versículos y los capítulos. Por eso de repente usted, cuando lee un salmo, ve que no termina y empieza en el otro. A veces leemos hasta un capítulo y leemos el versículo que le sigue. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Por eso es que nos saltamos del 7, de los primeros, nos fuimos hasta el último, porque seguía hablando del cuerno pequeño.
y luego nos regresamos, porque hay 2 eventos todavía dentro de este capítulo 7 que no lo hemos tocado. La Biblia habla de un anciano de días. Vean, hermanos, hablamos de un cuerno pequeño y luego Daniel ve dentro de esa misma visión un anciano de días. Estuve mirando en el versículo 9, me regresé de ese mismo capítulo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. La pregunta es, cuando Daniel dice, estuve mirando, ¿cuál es el tiempo que Daniel miraba en la visión? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Lo que usted está viendo en su imagen es una representación de lo que nosotros estamos leyendo aquí, hermanos. Y dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Vean aquí, hermanos, cómo estas vestiduras y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto que usted ve en pantalla es una representación de lo que estamos nosotros estudiando. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y aquí está lo que yo les decía la semana pasada. Millares de millares le servían. ¿Cuánto, hermanos? Millares de millares. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, en la primera parte habla de un anciano de días y luego habla de juez. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Fíjense, nuevamente saca a colación Daniel las palabras del cuerno pequeño. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Qué grandes palabras? Pues las blasfemias. Y dice, miraba hasta que mataron a la bestia. ¿A cuál bestia? Habla de la cuarta bestia. ¿Y cuál es la cuarta bestia? Roma. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo es anciano de días, cómo ese juez con su vestidura blanca, con su pelo blanco como la lana, en su trono de fuego, donde millares y millares y millones le servían y le asistían, que eso representa a nuestro Dios. Y vemos aquí, luego dice la Biblia, cómo en las nubes venía como un hijo de hombre. Vean, hermanos, Jesús y Dios, el Padre y el Hijo. Y dice, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, Padre e Hijo, en esta visión que tuvo Daniel. Y vea, eso es lo majestuoso de la palabra. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto, hermanos, es la visión que vio Nabucodonosor, cuando la piedra no cortada por mano pegó en los pies, y dice que derribó toda esa imagen, y esa piedra representaba el reino de Dios. Era lo único que subsistía de aquella imagen. Lo mismo aquí, habla de reinos, todos los reinos terrenales, aún Persia,
a un Roma, a un Grecia, a un Babilonia, aún todas esos grandes reinos, es más, los siguientes 10 reinos. Algunos dicen que esos 10 cuernos también representan en lo posterior a la Unión Europea. Aún así, hermanos, ningún reino se compara, como lo dice aquí, hermanos, el versículo 14. El reino, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará ese reino, hermanos. Ese reino que Dios nos promete es un reino que no pasará y es un reino que no será destruido. Aún Roma, con todo su esplendor y con toda su fortaleza, hermanos, dice la Biblia que en el año dice la historia que en el año 476 Roma pasó a ser cenizas. Emergieron nuevos reinos. Uno religioso, ese cuerno pequeño, pero aún ese cuerno pequeño va a ser destruido cuando Dios lo diga. Ese cuerno pequeño blasfema, dice que es Dios, dice que perdona pecados, ha cambiado los tiempos, ha perseguido a la iglesia y todavía falta, porque hay dos corrientes. Estas profecías ya pasaron, algunas, otras se cumplirán, otras se están cumpliendo. Todavía no terminamos. Y vea lo que dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, Daniel, aun cuando vio esta visión, que fue él quien la escribió y la vio, aún estaba, hermanos, sorprendidos. Porque por un lado vio 4 bestias, por otro lado vio 10 cuernos de esa cuarta bestia, vio ese cuerno pequeño, vio a un anciano de días, vio a un juez en su trono blanco con llamas de fuego, millares y millones que le servían y le asistían, vio como al Hijo del Hombre. O sea, Daniel en su visión vio, hermanos, vio todo lo que va a acontecer, lo que aconteció y lo que va a acontecer, y lo que Dios le estaba revelando. Por eso miren cómo termina el último versículo del capítulo 7. Y con este verso termino. Con este verso termino porque voy a analizar el capítulo 8 la próxima semana. Entonces ustedes ya saquen sus conclusiones. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño que salió de Roma. ¿No el sistema papal donde tiene su base? ¿No es en Roma? Papas han habido muchos, uno entra y otro sale, pero finalmente, ¿de dónde desciende? ¿No viene de Roma ese sistema? ¿No el cuerno pequeño viene de esa cuarta bestia que es Roma? ¿No los 10 reinos son esas 10 tribus que acabaron con ese mismo imperio? Y miren lo que dice Daniel para despedirme con este versículo. El último de ese capítulo 7, para que vean, hermanos, que aún el mismo Daniel estaba atónito. Y dice el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Todo el fin de semana que había estado estudiando la palabra y desde un poquito antes, porque es profunda, hermanos, la palabra, estaba yo como Daniel. Me quedé me quedé atónito, o sea, me quedé con todo lo que está escrito, con todo lo que Dios le revela, con todo lo que ha pasado, con todo lo que la historia lo confirma, con todo lo que va a pasar, con todo lo que Daniel ha visto y Dios ha interpretado esos mismos sueños. Créanlo, hermanos, que uno se atrapa en esa profundidad de las escrituras. Uno se queda sorprendido, se queda sin palabras, se queda así como que atónito. Dios mío, o sea, a mí no me diste la visión, se la diste a Daniel, pero nosotros estamos estudiando la visión de Daniel y aún así nos sorprende tanta profundidad.
tanta profundidad nos sorprende. Nos quedamos así, boca abierta, y Dios lo sabe, o sea, sorprendidos pues, o sea, de una forma tan como niños. Pero en todo lo que se escribe en la Biblia siempre habla de un reino que no pasa, un reino que no se conmueve, un reino que es firme, un reino que no pasa como los demás reinos. Y ese reino es el reino de Dios. Eso es lo más bonito y lo más importante, el reino de Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estudiamos un momento la palabra del Señor, esperando, ¿verdad?, poder ser parte también de la bendición con la iglesia, con los hermanos. Pero sí, hermanos, muy profundo las escrituras, y estoy maravillado de cómo Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Dios cumple su palabra. Como dice la Biblia, que en un cabello de vuestras cabezas perecerá. Todos los tiene contado Dios.